en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 15 de septiembre, un lunes que viene con algo más de calor en la calle, también por la noche se nota, y viene sobre todo con inquietud en la T4 de Madrid, en el aeropuerto, colas ayer de hasta hora y media por la huelga de efectivos de seguridad en Barajas. Cientos de pasajeros perdieron sus vuelos. Veremos hoy cómo se desarrolla la mañana. Lunes que llega también con bochorno, sí, también en la capital, por las protestas contra los ciclistas en la Vuelta a España. Las imágenes siguen dando la vuelta al mundo entero. Los radicales aprovecharon el final de la carrera ciclista para hacerse notar y vimos que las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso. Manifestantes con banderas palestinas tirando piedras, tirando cristales. En total, 22 policías heridos y 2 detenidos. Es un asunto que está centrando ya todo el debate político aquí en nuestro país. Y lunes que llega con la cita entre Estados Unidos y China, también en Madrid. Estamos en el centro del mundo. Hoy es el segundo día de su encuentro en la capital. El objetivo es negociar sobre comercio, sobre la fecha límite para TikTok. Es la cuarta vez en 4 meses que las delegaciones se reúnen en ciudades europeas. Primero fue en Ginebra, después en Londres y por último fue en Estocolmo, y ahora toca la capital de España. La verdad es que de esta cita poco está trascendiendo. Empezó en el día de ayer, se va a prolongar hasta el miércoles día 17. Están convocados Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y también He Lifeng, el viceprimer ministro chino, y no han hecho ninguna declaración. Sobre la mesa están aranceles y los controles de exportación. También la cita busca allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de ambos países, Donald Trump y Xi Jinping, quienes podrían coincidir a finales de octubre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. ¿Qué se espera? Pues dicen economistas, dicen expertos en relaciones internacionales, que es poco probable que de estas conversaciones se produzcan avances importantes. Acabamos de hablar con Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas, y esto es lo que nos ha contado. Sí, por supuesto. Yo creo que la reunión esta se enmarca en esa nueva relación prácticamente tripolar que estamos viviendo ahora en geopolítica a nivel internacional, que es Estados Unidos, China y Rusia en particular, y con la fuerza de la India y otros países. La gran oleada arancelaria y la guerra arancelaria con China se está negociando en este momento. Yo no veo del lado, así como veo del lado norteamericano, está claro que hay una estrategia de tratar de debilitar a China, y no solo con los aranceles con China, sino con las amenazas, incluso los aranceles al resto del mundo, son un poco el contrapeso para conseguir al final una relación más ponderada o más equilibrada con China, ¿no? De momento, la prensa oficialista china destaca que la reunión demuestra que los mecanismos de comunicación entre las dos principales economías del planeta se han vuelto rutinarios y que eso aporta certeza a sus relaciones. En esta cita en Madrid también se está hablando del plazo para desinvertir en TikTok, que podría ampliarse nuevamente. Es este miércoles cuando vence ese plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok, o la aplicación dejaría de funcionar. El plazo podría ampliarse, es decir, más de 170 millones de norteamericanos podrían seguir utilizando esta aplicación de vídeos cortos. Trump esta misma noche insistía en que la extensión del plazo depende únicamente de China. Puede que esté negociando con TikTok en este momento, puede que no, puede que lo dejemos morir o puede que no, no lo sé, depende de China, no importa demasiado, y parte se atribuyó a TikTok y otra parte a Charlie. Les hemos golpeado muy duro de muchas otras maneras. No sé si sabes lo que están pagando ahora mismo, cuánto están pagando ahora mismo. ¿Sabes lo que está pagando China? Están pagando muchísimo.
Donald Trump, que en el mes pasado abrió cuenta oficial en la Casa Blanca, en TikTok, ha postergado hasta en 3 ocasiones la entrada en vigor de este veto. Esta va a ser una de las citas importantes de esta semana, pero la otra cita la tenemos en reuniones de los bancos centrales y en cifras de inflación. Rubén Gil, en Europa. Hoy, para abrir boca, vamos a conocer aquí en Europa, en la zona euro, la balanza comercial. Va a ser clave para analizar cómo han evolucionado las exportaciones europeas tras ese acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Además, para hoy lunes, el Banco de Francia tiene previsto actualizar sus previsiones sobre la economía francesa después de que el viernes, al cierre del mercado, la agencia de calificación Fitch recortara el rating de Francia por su elevada deuda pública. Para hoy también va a ser importante la cita en Qatar, donde se reúnen de emergencia la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica, compuestos por más de 50 países, para coordinar una respuesta al ataque de Israel contra Hamás en Doha. Para mañana martes tendremos el CTW de confianza inversora en Alemania, la producción industrial en Europa y en Estados Unidos, y también ventas minoristas al otro lado del Atlántico. Aquí en nuestro país, el Banco de España va a actualizar mañana martes sus previsiones sobre la economía española. El miércoles va a tener lugar esa esperada reunión de la Reserva Federal, con el mercado esperando una bajada de los tipos de interés. Ese día tendremos también reunión de política monetaria del Banco de Canadá, y se publica el dato de inflación en la eurozona. E importante también en la agenda del miércoles el viaje de Donald Trump a Londres en una visita de Estado invitado por el rey Carlos III. El jueves será turno para el Banco de Inglaterra y para el habitual dato de paro semanal en Estados Unidos. Además, ese día hay huelga general en Francia y Pedro Sánchez va a recibir en Moncloa al canciller alemán Friedrich Merz en un momento importante para la OTAN respecto a Rusia. Y el viernes tendremos decisión de tipos de interés y dato de inflación en Japón, junto a los precios de producción en Alemania y ventas minoristas en Reino Unido. Además, la semana va a terminar con cuádruple hora bruja en los mercados. En el plano empresarial presentarán resultados esta semana compañías como General Mills, Lennart y FedEx. Se esperan hasta 6 bajadas de tipos de interés sin provocar una ola inflacionaria, y la primera sería esta semana, este día 17. Y mientras, mirando a Francia muy de cerca y asimilando los datos que acabamos de conocer en Alemania. Eva Villanueva. Pues sí, muy buenos días, Susana. Hoy tenemos datos de la locomotora apagada y la inflación mayorista es la protagonista. Los precios al por mayor en tasa interanual han crecido al 0,7%, son 2 décimas por encima de lo previsto en tasa interanual, pero en la mensual, dato deflacionario, caen los precios un menos 0,6% frente al menos 0,1% que se esperaba. Un contexto en el que, por cierto, los futuros están anticipando un inicio de sesión con subidas y de semana en los futuros del DAX del 0,32%, y París también avanza un 0,19%, también avances con el IBEX, pese a que se queda algo por detrás. Todo en una jornada y en una semana en la que la cita clave, como decías, llega el miércoles con los mercados europeos cerrados, la decisión de tipos de la Reserva Federal y la más que descontada rebaja de 25 puntos básicos, y donde los inversores van a estar muy pendientes de ese horizonte de macro, esos puntos azules, y de lo que va a ser las expectativas también de recortes de tipos. Unas expectativas de relajación monetaria que ha impulsado las compras en Asia pese a la debilidad de los datos macroeconómicos que se han publicado en China, que cuestionan los objetivos de crecimiento, y en un escenario donde el Treasury americano a 10 años hemos visto cómo se ha relajado la presión en las últimas semanas, mientras repuntaban las expectativas de rebajas acompañadas por los datos macroeconómicos. 4,068 es la rentabilidad del bono americano, y un escenario donde además los índices americanos se han notado importantes ganancias, donde el S&P 500 ha ganado un 1,6% la semana pasada y registrando el mejor rendimiento semanal desde principios de agosto. Ahora el protagonismo se gira a Francia, lo decías, una semana clave donde hemos visto cómo Francia ha escalado la tensión en el mercado de bonos ante los problemas para tener un gobierno y saque a unas cuentas adelante. El Fitch, la agencia de calificación, rebajaba su rating el viernes por la noche hasta AA mayúscula con perspectiva negativa, y en la antesala de que el jueves haya una huelga general en contra del objetivo de reducir el déficit presupuestario, el mayor de la eurozona, con un 5,4%. El bono francés 3,49 se encuentra en niveles que lo llevan por encima
de lo que está siendo una prima que se paga muy por encima de sus homólogos alemanes, pero por ejemplo está con respecto a países de mucha menos solvencia, y todo esto por supuesto en un escenario donde seguimos pendientes de lo que está siendo la lectura en el mercado de las commodities, los precios del petróleo, y también muy pendientes de las tensiones geopolíticas, de los ataques ucranianos a las refinerías rusas, y vemos cómo aún así el West Texas amplía las ganancias hasta el $63,24, se incrementa el ritmo de la subida, el Brent $67,51, y viendo el precio del oro, el metal precioso, lo tenemos esta mañana retrocediendo tímidamente 3.680. Hoy arranca la segunda semana del plazo de aceptación de la oferta pública de BBVA sobre Sabadell, y lo hace con la prima negativa de casi el 10%. Los inversores consideran que si BBVA quiere triunfar, tiene que subir el precio de su oferta. Ángeles Lozano. A pesar de esas expectativas, Carlos Torres, el presidente de BBVA, asegura que se trata de la valoración más atractiva que ha tenido el Sabadell en más de una década, y lanza una advertencia a los accionistas del banco catalán. Les pide que evalúen lo que pasará con los títulos de Sabadell cuando la oferta desaparezca. Ese será uno de los principales argumentos que ofrecerá en los próximos encuentros con accionistas de Sabadell, encuentros que comienzan hoy. Y en el lado contrario, el Consejo de Sabadell recomendaba el pasado viernes a sus 200.000 accionistas no acudir a la oferta en los términos actuales, porque el precio ofrecido consideran que es insuficiente. Sergio Palavecino, director financiero de Sabadell, el viernes en el programa Cierre de Mercados. El BBVA en su oferta lo que propone es que el Banco Sabadell, los accionistas integrados en BBVA, tengan el 13% de la entidad combinada. No ha modificado la oferta en absoluto, a pesar de que hemos vendido nuestro banco en Inglaterra, el TSB, y que eso da lugar a un extraordinario dividendo en el primer trimestre del año que viene. Y por todas esas razones pensamos que es mucho más interesante económicamente el proyecto en solitario que da lugar a la acción del banco hoy en día que la oferta propuesta. El periodo de aceptación para los accionistas de Sabadell que quieran acudir al canje acaba el 7 de octubre, pero BBVA tiene hasta el día 23 de septiembre para modificar la oferta. No sabrá hasta el último día qué porcentaje del capital del banco catalán habrá aceptado esa oferta, pero podrá modificar el umbral de aceptación. Insiste BBVA en que si no alcanza el 50% de los derechos no continuará con la OPA, pero podría reducir el objetivo al 30%. Hoy a las 6 de la tarde los directivos de BBVA se van a reunir en el primer evento presencial con los accionistas de Sabadell en un acto en la sede que tienen en Barcelona, y el aforo está completo desde la semana pasada. El día 18 volverá a realizarse otro encuentro en el mismo lugar, y el 19 a las 12:30 de la mañana en una reunión virtual. BBVA ha planificado en total más de 10 encuentros con los accionistas del Sabadell en distintas regiones para informar y resolver dudas sobre esta OPA. Banco Santander patrocina este espacio. 8:13, es lunes, el día nos deja más noticias. En Alemania la ultraderecha triplica su resultado en las elecciones municipales de Renania, el estado más poblado del país. Con un porcentaje del 16,4% de los votos frente al 5,1% obtenido en 2020, en unos comicios que ha ganado la CDU, el partido del canciller Merz, con el 34% de los sufragios. Los socialistas han sido el segundo partido más votado, con un ligero descenso respecto a los resultados de hace 4 años. Donald Trump asegura estar listo para imponer más sanciones a Rusia. Aunque pone 2 condiciones para ello: que todos los países de la OTAN acuerden imponer también esas sanciones y empiecen a aplicarlas, y que dejen de comprar petróleo ruso. La OTAN tiene que unirse, Europa tiene que unirse, y ellos son mis amigos, pero están comprando petróleo a Rusia, por lo que no se puede esperar que seamos los únicos que actuemos con toda nuestra fuerza, pero Europa está comprando petróleo a Rusia. No quiero que compren petróleo, y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras, y estoy dispuesto a imponer sanciones, pero tendrán que endurecer sus sanciones en consonancia con lo que yo estoy haciendo. Do sanctions, but they're going to have to toughen up their sanctions commensurate with what I'm doing.
Este fin de semana, Rumania denunciaba la incursión de drones rusos en su espacio aéreo después de lo sucedido unos días antes en Polonia. En Argentina, Javier Milei presentará hoy su proyecto de presupuestos de 2026. Sin apoyos suficientes de momento en el Congreso para sacarlos adelante, Milei hará ese anuncio en un mensaje televisado tras la dura derrota sufrida por su partido hace una semana en las elecciones de Buenos Aires. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, termina hoy su viaje a Israel. Viaje oficial de 2 días en un claro apoyo a Benjamin Netanyahu en un momento de fuerte presión internacional sobre Israel por los ataques en Gaza. El primer ministro israelí sacaba pecho por su relación con Estados Unidos. Esto es a modo de lectura de un amigo extraordinario, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa Gina. Creo que su visita aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza entre Israel y Estados Unidos. Es tan fuerte y sólida como las piedras del muro occidental que acabamos de tocar bajo la presencia del presidente Trump, el secretario Rubio y todo su equipo. Esta alianza nunca ha sido tan fuerte. Under President Trump and Secretary Rubio and their entire team, this alliance has never been stronger. Y aquí en España los partidos políticos seguirán reaccionando a los incidentes que obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. Por las protestas a favor de Palestina que terminaron con 2 detenidos y 22 policías heridos por el lanzamiento de vallas y objetos durante los incidentes. Los sindicatos policiales UP y Yupol denuncian que estas protestas han sido adelantadas por el presidente del gobierno y otros dirigentes políticos. También culpa a Sánchez el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ni Madrid ni España se merecen lo que ha sucedido hoy en las calles de nuestra ciudad. Lo que ha sucedido hoy en Madrid es realmente grave. Hoy Madrid no ha sido tomada por manifestantes pacíficos, sino por grupos violentos que han logrado suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España para vergüenza de nuestra ciudad y vergüenza de nuestra nación. Es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo alentadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente del Gobierno. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Son las 8:20, arranca la tertulia de mercados aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, y lo hace con Pilar García Germán. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Hoy te veo de rojo pasión. Sí, una semana que espero sea buena y por eso me he puesto así con colorido. Eso, con mucha fuerza. Bueno, me encanta. Oye, ¿tu fin de semana has hecho algo especial? Pues mira, un fin de semana muy tranquilo, vuelta ya de vacaciones, vamos, que volví hace un par de semanas, pero hija, quedarte tranquila en casa, tranquila dentro de que ya sabes que tengo 4 niños y deporte, muy tranquila, casa, ¿no? Y un poco de orgánica, pero me ha dado la vida, soy muy casera. Bueno, me encanta. Pilar García Germán es directora asociada de ventas de Fidelity Internacional. Me acompaña también Patricia Tomás. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal tu fin de semana? Pues muy bien, un poquito de todo, un poquito más animado el sábado de tardeo con mis amigas, que no es que lo haga muy habitualmente. ¿Terminasteis muy tarde? No, lo que pasa es que empezamos pronto. ¿Bailasteis mucho? Un ratito, sí. Un ratito. Bien. Oye, y mucho ambiente en Madrid, ¿no? Hay un ambientazo. Sí. Madrid está on fire, total. Sí. Patricia Tomás es directora de ventas en España de Alken Asset Management. Me acompaña Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú qué tal? Pues bien. Me veo ahí que tenéis ahí planes muy tranquilos. Yo, la verdad es que estaba más tranquilo en Zurich desde que he vuelto aquí a Madrid. O sea, esto no parar. O sea, este fin de semana otro maratón de eventos, de familia, de fiestas, de no sé cuánto. No voy a poder yo con este ritmo, ¿eh? Pues pero nada, bueno, a tomar vitaminas, ¿no? Y a desayunar fuerte, no hay otra receta, ¿no? Y respirar profundo. Gonzalo es Country Manager y Managing Director en España de Swisscanto International Asset Management. Y me acompaña Juanra Caridad. Juanra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Qué bien verte. Un placer, sí. Oye, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Has hecho algo especial? Con la reactivación de las extraescolares y los deportes me dedico a taxista los fines de semana, que está muy bien, porque así escucho la radio y me pongo al día. A mí en mi casa me llaman Mamify. No. Sí, Uber Daddy y Mamify son los dos nuevos motes. Y bueno, también les digo a mis hijos que últimamente se me ha puesto cara de recepcionista, porque parezco la recepcionista de un hotel que no hace más que traer amigos y vaciar la nevera. Entre amigos y paquetes, es un trabajo también de... La pizza, el fuet y el tomate picante desaparecen rápidamente. Total. O sea, no me da el bolsillo. Bueno, Juan Ramón Caridad es director de clientes estratégicos de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Oye, enseguida vamos con la Reserva Federal de Estados Unidos. Va a ser la cita clave esta semana, pero esta mañana leía, y a mí me gustaría que me dierais vuestra opinión, leía los últimos datos de Inverco, que dice que durante el mes de agosto han entrado 2.000 millones de euros en fondos de inversión aquí en España, que llevamos 50 y tantos meses consecutivos de entrada de dinero, que este verano ha sido el mejor de los últimos 20 años, pero está entrando dinero sobre todo, y desde principios de este año, en productos de renta fija, en los más conservadores. Renta fija a corto plazo, monetarios y algo de renta fija internacional. Nos estamos comiendo con patatas totalmente, Juanra, la subida de la bolsa, tanto que están las bolsas disparadas, y el ahorrador español está pescando poco. ¿Qué falla? No maximiza, pero falla que venimos de muchos años de tipos de interés nominales negativos y eso hace muchísimo daño. Ayuda, que no es consuelo, pero como las inflaciones se han relajado, el 2,5 que muchos inversores siguen viendo a 12 meses, aunque ya no va a ser replicable a los 12 siguientes, y que en Estados Unidos los tipos de interés estén por encima del 4, pues no es justificación. Y es verdad que se pierden grandes oportunidades en los activos de riesgo,
pero también es verdad que dentro de la renta fija, con un dólar débil, la renta fija emergente da muchas alegrías, con un aplanamiento de las curvas, un puntito de duración también da una rentabilidad extra añadir a los cupones, y con eso y la carga emocional que tenemos a día de hoy con temas geopolíticos y que venimos de no hace tanto de hablar de recesiones apocalípticas, pues explica, yo creo, un poco la combinación de por qué la gente prefiere guardar la ropa. ¿Alguna otra explicación, Patricia? Bueno, también, aparte, fundamentalmente el tema de la preocupación geopolítica y toda la incertidumbre, los cambios. La administración Trump está teniendo un impacto terrible en lo que es la confianza del inversor, pero que también, por otra parte, las valoraciones de la renta variable tampoco es que sean particularmente atractivas, entonces hay que ser muy selectivo en este sentido. La renta americana tuvo un comienzo de año un poquito más débil, en el momento en el que corrigió un poco, volvemos un poco a las andadas, a la concentración y un poco, bueno, que no es un mercado fácil de identificar oportunidades. Pilar. Bueno, yo creo que es un poco lo que comentaban los compañeros, ¿no? Hay mucha incertidumbre y quizá los clientes prefieren cubrirse con algo más defensivo. Sí que es verdad, Susana, que decías que se está yendo a producto corto plazo monetario. Hace un par de años, más o menos, estaba todo en indexados. O sea, es que no entró nada en gestión activa. Claro. Si me dices que por lo menos está entrando en renta fija gestión activa, ya me parece todo un paso. Nosotros, nuestro deber es seguir con el tema de la formación, seguir diciendo las oportunidades que hay en renta variable, en la parte de riesgo, que no es solo riesgo, porque además la renta fija ya no es tan fija. Entonces, bueno, es un buen activo, ahora además en un entorno de bajadas de tipos, etcétera, pero nosotros también estamos viendo oportunidades y de hecho estamos viendo mucha entrada en renta variable global, es decir, que no es un gran riesgo, pero bueno, sí, una forma de diversificar para un entorno de incertidumbre política y monetaria. Gonzalo. Bueno, pues si tengo que resumir, yo al final lo que diría, o sea, por lo menos mi experiencia ahora de recién aterrizado aquí en España, es que España es un país de renta fija y lo ha sido siempre, con una grandísima exposición entre un 70 y 80% de las carteras. Que siga entrando dinero, obviamente. Seguimos con un carry bastante atractivo, con lo cual, oye, el inversor medio al final está bastante contento con las rentabilidades que está obteniendo en esta clase de activo. Sí que es verdad que hay un factor que siempre influye más sobre los demás, pueden ser valoraciones, puede ser la parte macro. Yo creo que en la parte de sentimiento es ahora mismo lo que más pesa, ¿no? Y es verdad que si vemos lo que llevamos de año en cuanto a titulares, geopolítica, etcétera, como veis, con aranceles, Irán, bombardeos, tal. O sea, es impresionante que estemos en máximos en la mayoría de activos, ¿vale? Y aún así, bueno, pues el VIX por los suelos, pero a nivel geopolítico, pues con una situación muy, muy tensa, ¿no? Y al inversor le cuesta seguir, sobre todo, todos esos acontecimientos. O sea, Trump va a una velocidad que el mercado es incapaz de seguir, ¿no? De hecho, un poco quizá esa complacencia que vemos y cómo, digamos, que ya prácticamente no hay, digamos, mucho cambio, ¿no? Y siguen, bueno, estando. Y yo, bueno, pues renta fija, ¿qué voy a decir? 20 años o 25 años gestionando renta fija, a mí me parece una clase de activo estupenda. Y hay mucho valor y efectivamente lo que buscamos es, oye, mover a ese inversor de ese igual monetario corto plazo hacia producto un poquito más de carry, más de crédito, ¿no? Y ahí, pues, oye, nosotros estamos apostando por híbridos y cocos si nos queremos quedar en grado de inversión, y en high yield sí que nos gusta subir calidad e irnos a la parte de secure high yield. Bueno, tanto renta fija como renta variable va a estar muy pendiente esta semana de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperáis de la Reserva Federal? ¿Qué esperáis de Powell en esta y más allá? ¿No? Empieza tú, Juanra. Sí, fenomenal. Sí, se descuenta un cuarto de punto. Es interesante que yo creo desde 2019 no había tanta heterogeneidad entre los miembros de la propia Reserva Federal. Tienes a los presidentes de Kansas, Chicago y San Luis diciendo que habría que amarrar, Powell en medio, pero luego tienes a Wheeler y a otros presidentes diciendo que habría que irse a bajadas de 50 puntos. Ahora mismo lo que descuenta el mercado es escenario central de aquí a final de año, 2 bajadas de tipos de interés, aunque sobre todo desde que se actualizaron los datos de desempleo con los últimos jobless claim, que se ve más debilidad en el mercado laboral de la que se descontaba. Es cierto que la inflación ha repuntado 2 décimas y que la core sigue en 3,1, pero por mojarnos y un poco en línea de las
expectativas de Pictet son 2 bajadas de tipos de interés de aquí a final de año. ¿Vosotros, en Fidelity? Pues mira, por nuestra parte, fíjate, justo antes de verano, con el tema de la inflación que comentaba Juanra, pensábamos que a lo mejor se mantenía en pausa. Así que es verdad que ahora, con la revisión del tema de las nóminas, la proyección del mercado laboral, que parece que se va a desacelerar, no destacamos ya no solo una bajada de 25 puntos básicos, sino que pueda pasar lo que pasó hace un año, que el mercado esperaba 25 puntos básicos y al final fue una bajada más drástica de 50. O sea, en esta hasta de 50. En esta hasta de 50, o sea que fíjate lo que hemos cambiado en este verano, bueno, pues por esa desaceleración de la que llevamos hablando mucho tiempo, llevamos 1 año y medio hablando de recesión y luego sigue todo tirando, ¿no? Entonces sí que pensamos que esta bajada de ahora de septiembre del miércoles marcará mucho la pauta de la Reserva Federal. Es una institución que tiene muchísima presión, sí que no nos mojamos en cuántas bajadas le quedan a Powell, pero no descartamos que de aquí a final de año pueda ser incluso de 100 puntos básicos. Gonzalo, ¿tú te mojas con las bajadas que le quedan a Powell? 2-3. Pero sobre todo yo creo que lo más importante... Yo he leído hasta 6. Sí, bueno, cada uno... Sí, normalmente los economistas se les conoce buscando siempre el titular extremo, ¿no? Porque en algún momento la van a pegar, ¿no? Lo que pasa es que los analistas solemos fallar más de lo que pensamos. Pero dicho esto, yo creo que lo más importante también, o una de las cosas que buscamos en Swisscanto es, digamos, ese informe del S&P, ¿no? O sea, vamos a ver qué nos cuenta el Summer Economic Projection, que es un poquito donde nos va a dar un poquito más de guidance hacia lo que podamos esperar. O sea, la conferencia y ese informe van a ser también algo que va a seguir muy de cerca el mercado. Y luego, bueno, obviamente la Fed se lleva toda la atención, pero hay alrededor de 16 bancos centrales que van a reportar, ¿no? Tengo Canadá, Noruega, Bank of England, Bank of Japan, que probablemente no van a hacer nada, y luego pues emergentes, creo que Indonesia y Brasil este miércoles también. Y mirando Europa y Estados Unidos, aquí el ritmo es distinto. En Europa la pausa ya ha llegado. Sí. No sé esto, o sea, ¿cómo estáis viendo los movimientos en la parte de renta fija, tanto los tramos cortos como los tramos largos? ¿Y dónde veis vosotros oportunidad? Bueno, nosotros, a ver, con el tema de las bajadas de tipos, está claro que en Europa ya se ha cubierto el ciclo y que en el corto plazo pues ya se ha implementado un poco todo el tema de recortes. En Estados Unidos nosotros discrepamos un pelín, no tanto en el corto plazo, sino un poco en la habilidad y en la capacidad para seguir implementando. He visto que hasta 5 bajadas se anticipan en los próximos 12 meses aproximadamente. Pues bueno, sí, aquí cada uno echa sus cartas. No creemos, a pesar de lo débil o de la debilitación del mercado laboral, creemos que las presiones inflacionistas aún están por ver, el impacto de las tarifas, de toda la política comercial del Trump. Entonces va a ser un ejercicio bastante complicado para la Fed, aparte de todo el tema del intervencionismo. Pero vemos que esas presiones inflacionistas van a seguir ahí, así que no creemos que sea tan fácil implementar esos recortes o tantos recortes como quizá el mercado esté esperando. Oye, me voy a ir a publicidad y a la vuelta me explicáis, por favor, qué está pasando en la renta fija, sobre todo los tramos largos, porque hemos llegado a ver momentos de alta tensión, ¿no? Con el bono americano tocando el 5%, pero luego se ha relajado todo, ¿no? Y el endeudamiento sigue ahí, y las presiones sobre Powell sigue ahí, y las presiones inflacionistas lo mismo. O sea, no sé qué ha cambiado. Y luego, cuando vemos tensión en los plazos largos, o sea, ¿esto le merma atractivo a la renta variable o no? Aquí no pasa nada. Estamos en un momento de tanta complacencia y tanto happy que no pasa nada. Publicidad, me lo contáis. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija.
Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Soy Javier, de Soria Gráfica. El apoyo de Iberaval y el ICECIL nos ha permitido crecer en nuestro negocio de artes gráficas y venta de material inmobiliario de oficina. Y ahora con el servicio técnico a multifunciones. Iberaval, financiación empresarial. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados aquí en Radio Intereconomía con Pilar García Germán de Fidelity, con Juan Ramón Caridad de Pictet Asset Management, con Patricia Tomás de Alken Asset Management y con Gonzalo Ramón Borja Álvarez de Toledo de Swisscanto International Asset Management. Menudos apellidos tenéis todos, o sea, tremendo. Oye, por la parte de renta fija, contarme qué pasa ahí con los largos tramos. ¿Hay tensión? ¿No hay tensión? ¿Vamos al extremo? ¿Luego nos relajamos? ¿Qué pasa ahí, Gonzalo? Yo creo que con los endeudamientos de deuda pública no me extraña que haya tensión, ¿no? O sea, bueno, vamos pero a ver, otras veces estamos viendo los países cada vez más endeudados, ¿sabes? Y yo estaría bastante nervioso, obviamente, en esa parte larga, ¿no? Me siento mucho más cómodo a mitad, ¿sabes? No tenemos que ir realmente a duraciones muy largas, teniendo en cuenta un poquito la situación o el all-in yield que tenemos más o menos ahora. Yo creo que es algo que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Que tenemos, la posibilidad de invertir en clases de activos de forma bastante atractiva. Nos podemos quedar en investment grade, en crédito corporativo, por ejemplo. O sea, yo creo que eso, hablábamos antes al principio de esos monetarios, cortos plazos, depósitos. Yo creo que yo me iría un poquito más hacia ahí, ¿no? Bajar un poquito calidad realmente, teniendo en cuenta que en corporativos tienes unos fundamentales muy buenos, apalancamientos muy bajos, frente, digamos, a los apalancamientos locos que vemos en gobierno. Pilar, ¿vosotros cómo estáis viendo este baile en renta fija? Bueno, nosotros lo que creemos es que el bono a largo plazo, sí, efectivamente decías tú, se ha relajado, pero es principalmente por esos datos más débiles del mercado laboral. Hablábamos antes también que seguimos teniendo una inflación alta en Estados Unidos que podría afectar la demanda, el mercado laboral, el consumo, con lo cual la gente tiene miedo. Ahora, no nos olvidemos que esta parte de la curva también ha estado muy presionada este último año. La diferencia, fíjate, de los rendimientos a 30 años y a 10 años es de un 0,1% inferior de los máximos de 3 años, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el inversor está exigiendo una prima a largo plazo para asumir esos riesgos que tenemos encima de la mesa. Algo muy parecido a lo que hemos visto también en el bono francés y en el bono del Reino Unido. También esos rendimientos altos a 30 años, alcanzando máximos de 20 años. ¿Qué significa? Bueno, pues básicamente que la gente tiene miedo, que hay más riesgo político, que hay menos confianza en el mercado y que quizá pues el inversor se está protegiendo, pero lo vemos como un ajuste a esos rendimientos tan presionados en el largo plazo del último año. Juanra. Pensando un poco en que también nos escuchan no profesionales, los tramos cortos de la curva dependen más de lo que hagan los bancos centrales y de la liquidez interbancaria. Los tramos medios de la curva son más sensibles a ralentizaciones o crecimientos, y los tramos más largos a lo que se espere de inflación y o credibilidad en cuanto a las refinanciaciones de deuda. Venimos de un escenario de mucha inflación, algo menos, y venimos de un escenario donde se ha temido, o en algunos momentos, al menos emocionalmente, se ha cuestionado incluso la capacidad de refinanciación de grandes economías. Según estas economías han ido un poco calmando y poniendo números, y entre aranceles, beneficios y tecnicismos, como la tokenización de activos digitales colateralizados, que atraerá muchos dólares, y esto es un tema denso, el 10 años se te ha ido desde cerca del 5, como decías, a niveles del 4.
En los tramos intermedios de la curva, en Estados Unidos, en torno al 360, ahí sí que hay bastante valor, porque si se descuenta más ralentización en algún momento o hay más miedos, pues ahí sí que se puede empezar a rascar, porque parece que no tiene mucho sentido un 5 años en el 360 y apenas 40 pipos más el 10 años. Y luego los tramos cortos de la curva, el movimiento... hemos visto movimientos de 7, 10, 15 puntos básicos en momentos, porque hay mucha heterogeneidad porque lo comentabais muy bien, cómo de gravosos son los aranceles, ¿es un one-off o de verdad esto va a ser un dolor de muelas? Es precisamente lo que se discute este miércoles en la FED. Vosotros, Patricia, ¿cómo lo estáis viendo? Pues nosotros, ese titubeo que ves en los tramos a largo, pues es un reflejo es un resumen de lo que habéis dicho todos vosotros. Esos datos conflictivos, presiones inflacionistas, luego todo el tema político, decisiones inesperadas. Sigo insistiendo en la administración Trump, que un día sale con una cosa y el día siguiente sale con otra. Nosotros queremos que hoy por hoy, pues hay buenas oportunidades, como decía Gonzalo, en bonos corporativos. Tenemos un sesgo más bien hacia calidad, hacia investment grade. Y luego selectivamente nos hemos posicionado en determinadas ideas en high yield, donde el carry sigue siendo muy bueno, los fundamentales muy buenos también, pero con cierto sesgo de calidad, para proteger un poco al inversor. Por la parte de renta fija, para que me quede a mí la fotografía clara, ¿dónde veis oportunidad? ¿En qué tramos? ¿En qué regiones? ¿En qué tipo de activos de renta fija veis oportunidad? Yo me quedaría en una franja de 3-4 años de duración, más o menos, y sobre todo duraciones, digamos, en mercados de forma natural, ¿no? Miramos híbridos y coco en la parte de investment grade y high yield. En el caso de high yield, por ejemplo, como decía Patricia, un poquito más de sesgo de calidad. Nosotros invertimos en Secure High Yield. Tienes una duración de 2,7 años. O sea, el High Yield ha reducido 1 año de duración. En los últimos 5 años, post-COVID, el mercado ha reducido de media un año de duración. O sea, eso quiere decir que ha habido mucha refinanciación y de ahí un poquito también la calidad, digamos, de los balances ahora mismo y el poco apalancamiento en este sentido. Y luego no hemos hablado de renta fija emergente. Obviamente yo creo que tiene bastante sentido. Juanra la ha mencionado al principio también. Dice, dólar débil, local currency, lo está haciendo fenomenal. Gobierno y corporativo, ¿no? Gobierno es verdad que ahí sí que tienes duraciones más largas, ¿no? En un ENVI, pero digamos combinado, en un estilo combinado así más blended de local currency y hard currency, hay que están haciendo muy bien. ¿Vosotros, Pilar? Mira, nosotros en la parte de duración estamos más en duraciones cortas. En este entorno de bajadas de tipos en general. Pues no lo vemos tanto. Sí que es verdad que entre la renta fija estamos más neutrales, estamos más negativos. Aquí discrepo con mis compañeros porque estamos más negativos en todo lo que es la parte de crédito. Fíjate, la parte de investment grade o de grado de inversión nos parece que los diferenciales ya están muy estrechos y nos resulta un poco más caro. La parte de emergente corporativo sí que es verdad que en divisa local algo puedes tener, y lo que nos gusta mucho dentro de la parte de crédito es el high yield, ¿no? Por fuertes fundamentales y por rendimientos más altos. Duraciones cortas, donde los tipos de interés más bajos de las políticas monetarias pues podrían ayudar. Ahora, lo que sí que nos gusta, estamos más positivos es en la parte de gobiernos, principalmente en emergentes, en divisa local, con el tema del dólar que comentaba Gonzalo, puede ser atractivo, y además lo que nos gustan es regiones que están atractivas, como a lo mejor Latinoamérica o un Asia, que pues estamos viendo cómo está tirando, que los fundamentales están fuertes, tienen buenos balances, tienen reservas financieras, y todo eso al emergente Asia le puede dar un buen empujón. Muy rapidito, Juanra, por la parte de renta fija. En Europa, crédito, mirando que no tenga mucho spread duration. En emergentes, renta fija emergente en divisa local. También. Y en Estados Unidos es el tramo 4 o 6 años, es el tramo medio de la curva. ¿Algo que añadir, Patricia? No, realmente nada. Pues me voy. Última parada publicidad y a la vuelta vemos oportunidades en renta variable. Que me decíais, que las valoraciones están ajustadas, pero ¿dónde encontrar valor? En renta variable global. Me comentaba Pilar que está entrando sobre todo dinero en renta variable global. Publicidad y vamos con la parte de bolsa.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. A ver, oportunidades por la parte de renta variable. Empieza tú, Patricia. ¿Pequeñas y medianas empresas en Europa? ¿Cómo lo sabía? Soy la pesada. Si es que se te ven los ojos, se te ve. Se me ve, pero si me hubiese escuchado hace 12 meses, no se hubiera ido mal del todo. Por fin despiertan. Sí, bueno, seguimos viendo oportunidades en compañías pequeñas y medianas, pues por un poco los mismos argumentos que llevamos resaltando todo este tiempo. Esa discrepancia de valoración entre pequeñas y compañías grandes, unos sólidos fundamentales. Además, las compañías pequeñas se han beneficiado de todo el recorte de tipos en Europa. Sabemos que se refinancian un porcentaje mucho más alto de su financiación a interés variable. Y luego vemos oportunidades en Europa de una manera selectiva. Creemos que lo que viene sucediendo desde la llegada de Trump al poder ha sido como decimos, un wake-up call para Europa. Y aunque es difícil evaluar la rapidez y la eficacia en la implementación del plan fiscal de Alemania, sí que creemos que eso ha sido un cambio histórico y que vamos a ver muchas áreas que se beneficiarán de ello. Infraestructuras, defensa, que es obvio, es como el sector que mejor lo ha hecho, pero todavía en defensa hay compañías pequeñas y medianas que no han reflejado esas perspectivas. Entonces, por no enrollarme mucho más, seguimos viendo mucha oportunidad. ¿Vosotros, Juanra, en Pictet Asset Management? La idea pivota en cuando empiezan a bajar tipos de interés, hay sectores que se benefician especialmente. Si unimos esa realidad con que lo más interesante que está ocurriendo ahora mismo en Occidente es el repunte de la demanda energética. Hacía una década que no subía la demanda en los países desarrollados, fruto de la reindustrialización, fruto de la IA. No hay IA sin energía y la próxima gran sequía en Europa gorda puede venir precisamente por falta de energía. Y un poco por todo eso, si unes los puntos y encima valoraciones muy atractivas, todo lo que tiene que ver con transición energética no es un tema de ideología, no es un tema de ir de clean por la vida, es más de hacer clean, lo que ahora mismo vemos como una enorme oportunidad en la parte de equity. Muy bien, Gonzalo, vosotros, ¿dónde veis oportunidad? Bueno, yo me alineo ahí con Patricia, pero sí me lo llevaría ese small mid caps, no tanto a Europa, sino más hacia Estados Unidos y global en general, porque parte, digamos, de lo que ha dicho se aplica, yo creo que a nivel sector, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que necesitamos esa ampliación del mercado y va a ser clave ahora este último trimestre. Ha habido una gran dispersión de los retornos, lo que hemos dicho.
y sobre todo que hemos visto un mercado que está súper concentrado, ¿no? Con los 10 primeras compañías del S&P reportan un 40% y 30% de beneficios. Entonces, bueno, pues ahí es un poco cómo lo quieres jugar también, ¿no? Con value, con equal weight o como nosotros pensamos con ese quality growth que tanto nos gusta. Vosotros, Fidelity, ¿dónde veis oportunidades por la parte de bolsa? A ver, nosotros pensamos que en este año con tanta incertidumbre, ¿no? Con esa es imposible predecir los mercados, con esa complacencia que hay, apostamos por la diversificación a través de las carteras globales. Es decir, el core tiene que estar en renta variable global y luego, bueno, pues coger a lo mejor apuestas más tácticas a través de distintos sectores. Ojo, que ya sabes, Susana, que a nosotros el tema de la tecnología nos parece un sector estructural a largo plazo. O sea, que igual que tienes algo de Europa o de Estados Unidos, fíjate que tienes que tener la parte de tecnología. Y luego, como te decía, ideas más temáticas, bueno, pues toda la parte esa que comentábamos de dividendo, calidad, desde un punto de vista más defensivo. Y luego, en función del perfil de cada uno, a nosotros nos gusta mucho Asia, a través de China, a través del crecimiento del consumo. Y luego nos parece fundamental también todo lo que tenga que ver con ideas de descorrelación, ideas, bueno, pues de market neutral o ponerse más corto. Bueno, os veo con las pilas puestas. Pilar García Germán de Fidelity, Juan Ramón Caridad de Pictet Asset Management, Patricia Tomás de Alken Asset Management y Gonzalo Ramón Borja de Swisscanto International Asset Management. Un auténtico placer, os veo con las pilas puestas y nada, a por el lunes. Que tengáis feliz semana. Un abrazo. Gracias. Adiós, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que la llegada de un frente atlántico deje cielos muy nubosos y lluvias en el tercio norte peninsular. En el resto del país tendrá tiempo estable con sol y algunas nubes altas o de evolución en montaña. En Canarias, nubes altas en general y nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y norte Atlántico andaluz. Mientras tanto, subirán en el resto, con más calor en la Ibérica e interior valenciano. Se alcanzarán más de 35 grados en el Guadalquivir, pero las mínimas no bajarán de 20 grados en el Mediterráneo, Cádiz, Bajo Ebro y también Guadalquivir. El viento será flojo en la península y Baleares, con intervalos de fuerte en Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, preapertura de mercados, IBEX 35. ¿Cómo viene? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con una subida de medio punto porcentual, comienza una semana marcada por las reuniones de bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y otros bancos centrales como el de Canadá y Noruega deciden esta semana sobre los tipos de interés. El miércoles veremos rebajan el precio oficial del dinero en
en Estados Unidos. Hoy muy pendientes de Francia, especialmente de su mercado de deuda, después de que la agencia Fitch rebajara al cierre del viernes la calificación a A- por la crisis política y la creciente deuda. De momento tenemos la prima de riesgo en Francia en 80 puntos básicos y la rentabilidad de su bono a 10 años en el 3,51%. Para España, Standard & Poor's elevó la calificación a A- gracias a la mejora del sector privado, el ahorro y las buenas cifras de exportaciones. Nuestra prima de riesgo está en 57 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,27. Hoy vamos a conocer la balanza comercial de julio en la eurozona. En Alemania se ha conocido la inflación mayorista, que se situó en el 0,7% en tasa interanual, y en Estados Unidos se publicará el dato del Empire manufacturero de septiembre. Miramos a Europa, viene el mercado. Con subida del 0,46% para el Eurostock, del 0,36% es el alza en el futuro del DAX alemán y un 0,30% está subiendo el CAC 40 francés. Nos vamos con una compañía francesa, Louis Vuitton, y es que se muestra orgullosa de ser nombrada socio potencial de Armani en el testamento del fundador de la casa de moda italiana. Además, también Nestlé, según Financial Times, dicen que los inversores del grupo han pedido la dimisión del presidente del gigante alimentario Paul Volcker tras la salida de un segundo director ejecutivo en poco más de un año. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,15 para el S&P 500 y para el Nasdaq 100 y del 0,14 para el Dow Jones. En cuanto a las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio se apunta a una subida del 0,89, el Hansen está operando con una caída del 0,26 y el Kospi coreano sube ahora mismo un 0,35%. En cuanto a las materias primas, petróleo Brent de referencia europea en 67,23, crudo West Texas de referencia americana en 62,96, onza de oro cotiza en $3.675 y cruce euro-dólar 1,1725, desfavorable a nuestra moneda. Es la fotografía del mercado. Vamos a intentar buscar las explicaciones, los argumentos, las tendencias con Alexis Ortega, que es profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y esta semana qué te preocupa? ¿Qué te importa mirando a los mercados? Bueno, yo creo que esta semana obviamente es una semana de banqueros centrales, pero prácticamente más que de banqueros centrales, del banquero central, el más vilipendiado en estos momentos, que es Powell, que de alguna manera ya nos está dando señales de que los tipos de interés van a bajar, y ahora queda saber un poco la cuantía. Este domingo Donald Trump ya aventuraba de que iba a haber una bajada muy importante, incluso hablaba de 100 puntos básicos, no creo que lleguemos a tanto. El mercado está esperando una bajada de 1/4 de punto, aunque no sería descartable que en algún momento, como justo hace un año, nos hiciera una rebaja jumbo y casi por las mismas condiciones. En aquel momento fue la idea de que la inflación estaba muy alta, pero que el mercado laboral estaba debilitándose, y ahora es evidente que el mercado laboral se está debilitando. ¿Esperas una bajada ahora y otra más antes de que termine este año y ya nada más? ¿O cómo es tu calendario de bajadas en Estados Unidos y cómo está afectando a los tramos cortos y largos de la curva? Vale, de momento yo creo que tenemos que contar con que va a haber una bajada de, pues como mínimo de las 3 reuniones que vamos a tener este año, y posiblemente va a haber continuación de este proceso de bajada de tipos de interés a lo largo del 2026. Creo que se ha iniciado un proceso, y así como en el Banco Central Europeo fue un proceso continuado, casi reunión, y luego se llevó a una pausa, en este momento yo creo que en la Reserva Federal se inicia el proceso de rebajas hasta que llegue en algún momento a la pausa. Si el mercado laboral continúa como está ahora, pues prácticamente vamos a tener una situación de continuas bajadas. ¿Cómo puede eso afectar? Obviamente en el corto plazo eso nos va a permitir una rebaja de los tipos de interés, pero el gran problema que tenemos ahora es que los tipos a largo están funcionando con otros mecanismos, está funcionando con unos mecanismos que van directamente relacionados con el problema que nos presentó Fitch el fin de semana ahora, o es el viernes a última hora, que es la rebaja de la calificación de la deuda francesa, pero que en el fondo no es un problema solo de Francia, es un problema de Estados Unidos y de Inglaterra, y por lo tanto los tipos a largo al alza. Muy bien, Alexis Ortega, gracias y que tengas buen día. Ortega, un abrazo, que tengas buen lunes. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y